Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Personas que saben que estar bien informados en estos temas que son políticos y administrativos que tienen que ver con nuestras vidas en todo sentido, porque lo político y lo administrativo transversaliza todo lo que tiene que ver con esta vida. Ustedes, cuando están bien informados, ayudan a que la política cada vez sea mucho más pura, de mayor calidad. ¿Cómo? Con políticos mucho más serios, mucho más responsables, mucho más comprometidos, mucho más dispuestos a servirle a la generalidad. Recuerden que nosotros hablamos mucho aquí del interés general y de la dignidad humana, dos principios fundamentales constitucionales nuestros. Bueno, hacia allá es que nosotros tenemos que orientar a las personas que elijamos. Por ejemplo, el 11 de marzo de 2018. Este 11 de marzo de 2018 tenemos que escoger el mejor Congreso de la República, los mejores senadores de la República, los mejores representantes de la Cámara. Y el 26 de mayo, día de primera vuelta de elecciones presidenciales, tenemos que escoger al mejor presidente o presidenta de la República. Ese es nuestro compromiso para que no nos quejemos más de la política y de los políticos. ¿O no? Ana Ligia Mora, quien es diputada de Antioquia por el Partido Centro Democrático, bienvenida. Muchas gracias, Roger, sí, totalmente de acuerdo. La única manera de generar cambios es hacer parte de las decisiones, analizar con convicción, con criterio, por quién vamos a votar, que eso realmente generará las diferencias y transformará al país como lo necesitamos. La gente, Ana Ligia Mora, es feliz diciendo que este es el gobierno del pueblo. Y algunos, no todos, pero ojalá todos realmente lo tuviéramos aquí en la mente siempre. Hablamos de la soberanía, es que el pueblo es soberano, pero no lo ponen en práctica, porque eso sí es verdad. El pueblo es soberano. Ana Ligia Mora no es diputada de Antioquia, sino porque un grupo importante de antioqueños soberanos lo decidió. Nosotros, los soberanos, somos los que vamos a elegir a quienes nos representen. Eso tiene que ver con lo participativo. Estamos hablando de una constitución nuestra que es participativa, pero a veces no entendemos por qué. No es que cuando nosotros elegimos a un congresista, a un senador y a un representante, estamos eligiendo quién nos represente, porque nuestra participación fue importante. Usted lo dijo ahora, la decisión nuestra es importante. Totalmente. Digamos que la ciudadanía, es común que se queje, lo que decías, de la política, del politiquero, pero la única manera de cambiar eso es votando, pero votando, revisando una hoja de vida, unas realizaciones, un enfoque, y yo creo que la oportunidad está dada para que el 11 de marzo pues retomemos un rumbo importante y elijamos unos senadores que realmente tengan como prioridad los intereses de nuestro país, lo mismo que los representantes, y aún lo más importante, el presidente de la República, que es ese gran reto que tenemos para el año entrante. Los dos, no diga usted, y aún lo más importante, no, los dos. Sí, es complementario. Porque claro, porque estamos hablando de una democracia que se sustenta en unos poderes públicos, unas ramas del poder público, entre ella el Ejecutivo, la del presidente, y la otra, la del Legislativo, la de los congresistas, los que hacen las normas, los que hacen las leyes, que tienen que ver con nuestro bienestar, normas por la salud, normas por la seguridad, normas por el empleo, normas por la educación, etcétera, por todo. Bueno, así es. ¿Y usted cómo termina, y vamos a hablar en nombre de los diputados si es posible, ¿no? Claro que de Antioquia, ¿cómo terminan el año 2017 y cómo se proyecta el 18? Bueno, hemos tenido un año intenso de mucho debate, de mucho control político, incluso aún estamos terminando algunos análisis de algunos proyectos de ordenanza. Yo diría que es un año muy positivo. Trabajamos fundamentalmente en equipo, que es fundamental. Qué bueno. Los diferentes grupos, los políticos, que a veces es complejo esas dinámicas, pero nosotros hemos sabido entender que Antioquia está en primer lugar y esos intereses de todos nuestros paisanos. Hemos trabajado diferentes ordenanzas,
Entre ellas, pues hay temas tan importantes como los que yo obviamente lidero, que tuve la oportunidad durante este año de tener la autoría de 2 ordenanzas en equipo con el gobernador de Antioquia, en un tema de protección de corredores biológicos en el suroeste y occidente de Antioquia, y en general dejamos un espacio de una ordenanza marco para proteger esos corredores biológicos que asocien especies de importancia ambiental, en especial la fauna, ¿cierto? Sí. Entonces venimos trabajando en eso. Hay una ordenanza bien importante que fue traer unos flujos futuros, unos recursos de Hidroituango, digamos, ahora, a valor presente, para unas inversiones tan importantes como es el sistema férreo, que es uno de los proyectos detonantes del gobernador, y un tema del cual yo soy muy enamorada, y es la generación de energía como tal, y es buscar que en algunos municipios que tenemos ese potencial hidroeléctrico, pues tengan la posibilidad de tener pequeñas centrales hidroeléctricas. En ese orden de ideas, los recursos irían invertidos para el sistema férreo y para generar nuevas rentas en los municipios y en el departamento por medio de unas pequeñas centrales hidroeléctricas. Cuando usted habla del sistema férreo, se está refiriendo al ferrocarril de Antioquia, que se va a recuperar después de 60 años. Así que es una apuesta muy grande por el crecimiento económico de las subregiones, de la región en general y del país. Porque es extraño, y eso lo ha dicho el gobernador de Antioquia toda la vida, hombre, es extraño uno ir a países desarrollados, vaya a Estados Unidos, vaya a Alemania, vaya a los países desarrollados del mundo y tienen un sistema férreo férreamente constituido. Sí. Si es que vale la pena. Es sinónimo de progreso y desarrollo. Exactamente. Si no está, y nosotros no. Nosotros nos devolvimos. Pero bueno, tenemos un gobernador, hay que decirlo, con esa capacidad de visión, de apostarle a temas que a veces los políticos no les gusta apostarles, les da susto apostarles, y el doctor Luis Pérez pues sí lo ha hecho. Y lo que, como él nos lo expresa, lo que antes era imposible, lo veían como imposible en un programa de gobierno, en una campaña, pues ya ahora es difícil, vamos avanzando y digamos que ya lo que no se considera siquiera viable, hoy ya empieza a mostrarse que puede ser una realidad y yo sé que lo vamos a lograr. O sea, de la quimera a la utopía, a lo posible, a lo real. Así es. Entonces va haciéndose realidad, simplemente es la voluntad. Otra expresión que tiene que ver, que también es de Luis Pérez Gutiérrez, pero como estamos hablando de esto, me parece que vale la pena repetirla porque nos da un panorama de lo que realmente se debe hacer con nuestro sistema vial, nuestra infraestructura vial. Él decía alguna vez, Estados Unidos no tiene vías porque es un país rico. No, Estados Unidos es rico porque tiene vías. Así es. ¿Sí o no? Eso es lo que queremos para Antioquia y para el país. Él viene avanzando mucho y digamos que cambia un poquito la manera de ver incluso la ruralidad. Él está apostando ahora, y lo ha demostrado, cuando hablábamos de 1000 kilómetros en placa huella, que son esas vías terciarias, mejorarlas, digamos que viene avanzando y yo creo que va a superar esa meta establecida en el plan de desarrollo. Y es eso, no podrá existir desarrollo en nuestras regiones si no tenemos cómo movilizar y transportar esos productos que tenemos en nuestra ruralidad. Y eso él lo viene haciendo y viene, digamos que, dándole una prioridad importante a nuestros campesinos, a nuestro sector rural, que ese es el pedido de ellos. Perfecto. Porque crecimiento económico va de la mano del desarrollo humano y social. Porque el crecimiento económico tiene que ver con grandes empresas, por supuesto, exportadoras e importadoras, por supuesto, pero también tiene que ver con esos pequeños productores que son nuestros campesinos, que están encerrados allá en sus parcelas, no tienen cómo conectarse y entonces no tienen cómo producir más, y entonces no tienen cómo hacer parte de la competitividad, aunque pues obviamente suena como así un campesino va a ser parte del sistema competitivo del gran país. Pues sí, por lo menos se trata de empezar a darle dignidad y a permitir que sus productos empiecen a ser parte de todo el sistema. Entonces, buenas decisiones tomadas en la Asamblea Departamental de Antioquia, de la mano con el gobierno departamental, contadas por Ana Ligia Mora, la diputada por el Partido Centro Democrático que nos acompaña este día. Ya regresamos.
Ana Ligia Mora, diputada de Antioquia por el Partido Centro Democrático, contándonos qué se hizo en la corporación durante el año 2017 y la perspectiva al año 2018 y 2019 y al futuro del departamento, porque todo lo que se haga es pensando en el futuro del departamento, no es pensando en los réditos políticos de ustedes los diputados hoy, ni en los réditos políticos del gobernador de Antioquia hoy, es pensando en los antioqueños de hoy, del año entrante, del periodo que termina el 31 de diciembre del año 2019, pero para el futuro. Cuando hablamos de Ferrocarril de Antioquia ahorita, estamos hablando del crecimiento económico, el desarrollo humano y social de todo el departamento de Antioquia al futuro. Y de la mano de ese desarrollo de Antioquia, con buenas vías, está el crecimiento y el desarrollo del país. Hablando de vías, el túnel del Toyo ya es una realidad. Así es. ¿Cierto? Ya tiene licencia ambiental, ya es una realidad que, digamos los temas que estaban por definir o no el inicio de la obra, pues ya se realizó, incluso ya se hizo rueda de prensa, ya manifestando y contándole a todos los antioqueños que ya se tiene licencia ambiental para empezar obras. Perfecto. Entonces eso es una noticia también muy importante que desarrollará y pondrá bajo la lupa de todos, no solo el occidente antioqueño, sino esa cercanía con el puerto, con lo que serán los puertos en el Urabá. Entonces, que también son realidades. Que también Puerto Antioquia, realidad. O sea, el sueño del puerto en Urabá también es una realidad. Total, es que digamos que nosotros, si bien lo dices, pues de pronto en los 4 años son muy poco para realizar obras de tanta importancia, pero sí se dejan, digamos, los cimientos de lo que será un desarrollo muy importante en las próximas décadas para Antioquia y para el país. De eso se trata. Entonces vamos a quedar muy cerquita de ese puerto de Urabá, ya no va a haber que hacer un recorrido tan largo para ir a la costa atlántica, al puerto de Cartagena. Entonces, esto va a ser muy importante. Oiga, y a propósito de vías del túnel del Toyo, autopistas para la prosperidad, Mar 1, Mar 2, etcétera, se me viene a la cabeza un mito de siempre, La Llorona, el paso por La Llorona. Yo no sé si muchos de ustedes, la mayoría son jóvenes, pero para nosotros esa era una cosa terrible, ¿no? Ir a Urabá implicaba pasar por La Llorona y era como pasar, entendía uno, por el filo de una navaja. ¿Qué pasa para ustedes ahorita con La Llorona? Es muy buena, digamos, hacerle mención a ese tema y agradezco, Roger, que nos des el espacio. Como diputados es muy importante contar qué hacemos, porque a veces los antioqueños nos ven tan lejanos, pero nosotros allá estamos trabajando por los intereses de todos y ese es un tema importante. Esa región o esa zona de La Llorona, que como dice siempre fue asociada a violencia, entonces allá la guerrilla hacía lo que se llamaban sus retenes, era peligroso en todos los sentidos. Sí. Hoy, por iniciativa de la Gobernación de Antioquia, se quiere dar un cambio a esa zona tan importante, porque ambientalmente es estratégica, porque se ha encontrado que en esas zonas hay especies endémicas, es decir, que solo las encontramos allá, pero no se ha podido estudiar al detalle, pues por lo que sabíamos que tenía muchas dificultades desde el orden público. Hoy se define y el gobierno departamental nos presentó un proyecto de ordenanza, ya es ordenanza, donde catalogamos o reconocemos esa zona como un parque ambiental y natural de importancia estratégica para el departamento y para el país, para establecer allí acciones de turismo ecológico, de educación ambiental, que realmente pueda generarse también como una oferta económica para la zona, pero también que revierta ese mito que tú decías sobre qué miedo pasar por allí, esa estigmatización con esa población, y eso se hizo por iniciativa del gobernador, porque él lo tenía, digamos, como un interés y como un sentimiento digamos, de compensar esa población, y nosotros como asamblea lo recibimos de la mejor manera, tanto así que ya es como parque ambiental y natural Cañón de La Llorona. Cañón de La Llorona. Entonces ya debemos de ver dentro de muy poquito en Discovery, no lo duden, dentro de poquito grandes producciones de esas especies endémicas, o sea, propias nuestras que están ahí. Educación, usted habla de educación. Y otro de los trabajos fuertes de ustedes de la mano con el gobierno departamental es la propuesta que se está haciendo realidad de la Universidad Digital. Sí, yo diría que para mí es la ordenanza más importante que ha llegado. Incluso afuera del plan de desarrollo, yo diría que lo que llevamos de este periodo, en lo personal, porque la dificultad que tiene un joven, por llamarlo, o incluso cualquier persona que quiera acceder a la educación superior es muy grande.
una matrícula por lo menos te vale en una universidad promedio 4 o 5 millones, ¿cierto? Una universidad privada. Estamos con esa iniciativa desde el Plan de Desarrollo de la Universidad Digital, donde el gobernador siempre dijo, lleguemos a esas zonas donde es difícil llegar, donde no hay conectividad, donde la población no tiene los recursos necesarios para matricularse en una universidad, sea pública o privada, pero busquemos soluciones. Y esa solución ya existe y es la Institución Universitaria Digital. Qué maravilla. Es un sueño, sí, se llama así. Yo digo que es el regalo de Navidad para todos los antioqueños. Ya es un hecho. Es un hecho porque logramos sacar adelante el tema. La Secretaría de Educación trabajó todo la vigencia 2016 y la 2017 prácticamente en los trámites que tenía que hacerse ante el Ministerio de Educación. Se surtieron esos trámites, luego con la creación por medio de ordenanza de la institución ya procede a que el Ministerio expida las licencias respectivas. En Antioquia tenemos... ¿Cuándo empezamos a ver estudiantes de Antioquia de todos los rincones en la Institución Universitaria Digital? Yo me atrevería a decir que para el segundo semestre del 2018 ya eso empieza a marchar. Ya en el primer semestre se realizarán todo lo que son adecuaciones en infraestructura y en plataformas para arrancar. Pero el año entrante vamos a tener eso ya como un hecho porque digamos que a pesar de que son 2 años y uno piensa que es mucho tiempo, es corto para lo que significan este tipo de trámites. Quería contarles que en Antioquia tenemos el 81% de la población entre 17 y 21 años sin acceso a educación superior. Sí, mucha gente, el 87%. El 81%. 81%, mucho. Y de esa población, obviamente, entre Medellín y el área metropolitana, se llevan el 86.6% de las matrículas. Quiere decir esto que hay una gran diferencia de Medellín y el área metropolitana con respecto a la región. Totalmente. O sea, con la Institución Universitaria Digital cerrar de Antioquia, esas brechas que se cierra la brecha de del acceso privilegiado para los habitantes del Valle de Aburrá frente a los estudiantes de todas las edades, de todas las 8 subregiones restantes de Antioquia. Mediante, repito, la Institución Universitaria Digital, Institución Universitaria Digital. Qué maravilla, y ello implica, aquí hablamos siempre de educación, doctora Ana Ligia, siempre hablamos de educación como la trampa de la pobreza. Cuando en una familia no estudian los niños por dedicarse a trabajar, con esos niños también se perpetúa la pobreza. Cuando empiezan a estudiar, allí en esa familia se rompe la brecha y empieza el camino hacia la riqueza, que es muy posible, muy factible. Por eso hablamos de la trampa de la pobreza, es la educación, y ahora con esta posibilidad de la Institución Universitaria Digital, pues más posibilidades para que se rompa esa trampa. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Volvemos con Ana Ligia Mora, ella es diputada de Antioquia por el Partido Centro Democrático, hablando de algunas, son 74 las ordenanzas aprobadas durante el año 2017. Ella menciona algunas que para ella son importantes, pero que se quedan muchas más, porque se supone que esas 74 tienen que ver con el bienestar de la gente, ¿o no? Todas, o sea, no es, claro, no, absolutamente todas. Venga, ¿usted es capaz de decirme ahí Diga algunas, ahí, 1, 2, 3, 4. No tenemos de importancia para mí. Pues sí, para usted, sin entrar a profundizar sobre ellas, dígalas. Catastro multipropósito, aseguramiento en salud, corredor biológico de los anteojos, política pública de educación ambiental, cero cultivos ilícitos, o sea, son infinidad, todos son temas gruesos e importantes para los antioqueños, y eso es lo que queremos significar. En la asamblea estamos pensando en los antioqueños. Claro, y usted dijo, la segunda mencionó, aseguramiento en salud. En salud, ¿Qué es? Resulta que hay mucha población o que está en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado, ¿cierto? Pero hay mucha población que está por fuera de estos sistemas, que nunca se afilia a nada, que está por fuera del sistema como tal. Ni siquiera en el subsidiado. A nada. Entonces, lo que dice el gobernador, lo que nos presenta, que me parece a mí sumamente válido, es tratar de organizar la casa, ¿cierto? En el sentido de que, listo, la población o está en subsidiado o está en contributivo, pero esté afiliado en alguno de ellos.
porque igual pues hay que atenderlos, pero realmente es para que entren en el sistema y se logre también tener control sobre esa población. Entonces se presenta una ordenanza donde invitamos a las administraciones municipales para que ellos empiecen a identificar en sus municipios qué población no está afiliada para que pueda ingresar al sistema. Eso también genera organización, genera que también podamos llegar a esa población con programas de prevención y de promoción y que también, digamos, alivie un poco la carga sobre ya la atención como tal. Bueno, pero, y eso es importante. Pero se me vino a la cabeza cuando usted está hablando del contributivo y el subsidiado. Contributivo es cuando usted paga la EPS, ¿cierto? Exactamente. Usted está contribuyendo y usted está pagando y de alguna manera se solidariza con los que no pueden pagar su seguridad social en una EPS. Entonces ahí viene el régimen subsidiado. Entonces me vino a la cabeza la EPS mixta Sabia Salud, que habla de 1.700.000 afiliados aproximadamente del régimen subsidiado. Así es. Entonces, estas personas que están en el limbo... No estaban en... Exacto. Podrían entonces hacer parte de esos, o sea, sumar... De ese 1.700.000. Sí. Claro que sí. ¿Y cómo hacerlo? Aquí es donde viene la piedrita en el zapato. Si la EPS mixta tiene problemas. Muy bueno el deseo de ustedes y del gobernador. Metamos a esta gente porque no van a ser capaces de pagar el contributivo. Entonces metámoslos al régimen subsidiado. Pero ¿cómo hacer si la EPS mixta, Sabia Salud, por ejemplo, tiene tantos problemas económicos? Sabia Salud tiene un problema inmenso, digamos que esa es de las mayores preocupaciones. Dice el gobernador, es tanta la preocupación que uno a veces ni siquiera piensa en ese problema, pero igual él está atento a esa solución. Pro Antioquia entregó hace poco un informe, digamos una radiografía de cómo está Sabia Salud y qué se puede hacer. Digamos que en este momento todos estamos a la expectativa porque es claro que a marzo tendrá que tenerse una decisión, o sea, qué se va a hacer con Sabia Salud, con ese 1.700.000 afiliados, porque algo tendrá que pasar, o sea, por ley nosotros tenemos que estar ahí atentos a suplir esa necesidad, a prestar ese servicio, pero digamos que comparto porque el tema es muy complejo, nosotros como diputados pues realmente las facultades no alcanzamos a tomar decisiones completas sobre ello, necesitamos la ayuda clara y precisa de un gobierno nacional. Eso es como, digamos, la principal tarea. Ahora que llega un gobierno nacional, que llega una nueva administración, un nuevo plan nacional de desarrollo, necesitamos que, digamos, los primeros temas que se trabajen y a los cuales se le apliquen recursos, porque necesitamos es capitalizar, sea el tema de la salud, y Antioquia tendrá que hacer fuerza con esos representantes y con esos senadores. Por eso necesitamos muy buenas representaciones allá que prioricen el tema en salud, porque ese es de los principales problemas. Porque parece que ya se echaron ustedes, ¿cómo es que se dice popularmente? Ya no hay nada que hacer con este gobierno. La verdad sí. Frente a al salvavidas para el sistema de salud, no solamente de Antioquia, sino del país, y en específico ese de la EPS mixta Sabia Salud. Lo que uno a veces logra ver del gobierno nacional, no solo en salud, sino en otros temas, por ejemplo, alimentación escolar, por ponerlo sobre la mesa, es usted departamento, como encárguese. Yo llego hasta acá, usted solucione el problema. Entonces, por eso la esperanza está en que tengamos un nuevo gobierno que realmente nos pueda apoyar con políticas nacionales claras. Bueno, entonces ahí está, pues vamos terminando precisamente invitando a esa conciencia. Sí. Nuevo Congreso de la República y nuevo gobierno que de alguna manera nos permita la convicción de que al votar por ellos, pues van a ser los que sí van a solucionar, por ejemplo, entre otras, el problema de la salud. Hay una ordenanza que no quiero desaprovechar, cortica, la enajenación. Nosotros le entregamos a la empresa de servicios públicos de Río Negro unas acciones que tenía la gobernación para que Río Negro pudiese entrar a hacer alianza y negociaciones con EPM para que EPM le preste todos los servicios públicos a Río Negro, y eso es muy importante. EPM que llegue a las regiones, no solo Medellín, sino que llegue a las diferentes regiones, y más un municipio tan importante, de tanta representatividad para el oriente y para Antioquia. Entonces me parece que es importante destacarlo. Perfecto. ¿Una nueva provincia se acerca o no? Se acercan dos provincias, la del San Juan y la del Penderisco. ¿Esas son dónde? Las dos son en el suroeste. En el suroeste, o sea, tres provincias del suroeste. Las tres serían... La Catama, que ya existe. Sí, que ya existe y viene trabajando y venimos, digamos, avanzando sobre ella. Y se suma, quedaría el suroeste conformado en 3 provincias. Con 3 provincias. Sí. Bueno, muchísimas gracias a usted, Ana Ligia Mora, diputada de Antioquia por el Partido Centro Democrático. Felicitaciones por su trabajo, el de sus... Síntesis rápido. Ustedes, las dos mujeres del Centro Democrático, para algunos periodistas, resultaron ser las más brillantes
allá, las diputadas más brillantes. Muchas gracias, un honor. Entonces, la felicitamos. Muchas gracias, a usted Roger. y a Ana Cristina. Claro. Le compartiré Moreno. A mi compañera Hágame el favor. las felicitaciones. Muchas gracias, de verdad, mucha suerte. En la medida que les vaya muy bien a nuestros corporados, el trabajo de control político que tienen que hacer, porque también tienen que hacerlo, ¿no? El hecho de que quiera mucho al gobernador no quiere decir que le pasen todo. Muy bien, le hicieron control político. Entonces, pero con propuestas muy claras, muy precisas, para que se vuelvan ordenanzas que permitan mayor bienestar para los antioqueños. Así debe pasar en el Congreso de la República, en las asambleas y en cada consejo municipal. Recuerde que la información en Cosmovisión empieza a las 12 del día con Sinergia Informativa, que regresa los lunes a las 7 de la noche, de martes a viernes a las 8 de la noche. A las 5 de la tarde nos cogió la noche, que vuelve a las 9:30. A las 6:45, Cosmovisión Noticias, que vuelve recargado de información a las 11:15 de la noche. Muchas gracias, chao.